irrefrenable bueno, genera... Ah, recién ahora empezó a grabar. Bueno, que genera... que genera de repente todo este desconcierto y este sobresalto cuando por un motivo súper fortuito el hijo, ¿no? El recién nacido de esta familia se cae, es zarandeado, sacudido por el gato, por la interrupción del gato, y bueno, genera todo una parálisis temporal, ¿no? Una suspensión temporal dentro de todo ese ritmo de situaciones y de actividades cotidianas de esta gran familia en esta estancia. Em, la idea del tiempo en un sentido también rítmico, que esa sería como una apropiación desde los rasgos formales, desde los componentes formales de la idea conceptual del tiempo, el ritmo, es algo muy característico del cine de Víctor Erice. Si han visto algunas de sus películas, ¿no? Es como un actante, como un personaje más, si se quiere. Tiene documentales y películas que son realmente muy interesantes, pero bueno, creo que acá está trabajado de una manera muy efectiva, muy eficiente, porque además es muy breve, empieza ya estableciendo esa idea de tiempo perenne que nunca se detiene hasta que llega ese exabrupto, ese sobresalto. Bueno, obviamente el blanco y negro que dota al material de cierta belleza, ¿no? Visual, poética, eh, para representar esos momentos cotidianos que sirven al fin y al cabo, en definitiva, como decía, ¿no? Como alegorías del paso del tiempo. Luisín, el bebé que está ahí dormido y que de repente es sobresaltado por esta interrupción del gato. Y fíjense al final, ¿no? En el momento en el que están sanando al bebé, que la está cosiendo una de las amas de la casa, están todas las generaciones ahí, toda la familia reunida, ¿no? En esa habitación, en esa sala, desde niños hasta ancianos, hasta los padres de edad adulta media, viendo cómo se le salva la vida al recién llegado, ¿no? Al recién nacido de esa familia. Eh, Fíjense esa conclusión, ese clímax, mejor dicho, ¿no? Ese momento de mayor tensión dramática, cómo lo resuelve Víctor Erice en un cortometraje que ya de entrada no planteaba una progresión en términos dramáticos, narrativos muy fuerte, porque era simplemente un registro de situaciones cotidianas en torno a esta idea rítmica del tiempo. Pero ¿cómo resuelve este clímax cuando le ocurre esto al niño, ¿no? Reúne ahí a todas las generaciones, observando cómo lo sanan. ¿Y qué ocurre luego? Se retoma ese ritmo constante, se salvó una vida, ¿no? Esa idea arbitraria que a veces tiene la inevitabilidad o la cercanía, la proximidad a la muerte, que en este caso hubo un momento ahí de riesgo para el niño, para el bebé, finalmente se evita, pero luego rápidamente se vuelve a retomar ese ritmo cotidiano, esa idea de tempo constante, como vemos al final, que vuelve a aparecer el ruido, ¿no? El tic-tac. Em, y finalmente la revelación, ¿no? La revelación a modo de contrapunto, digamos, haciendo referencia a la idea de la muerte, cuando la muerte se da no por una arbitrariedad, sino por desgracias ajenas que tiene que ver con cuestiones que son generadas por el propio accionar del hombre, ¿no? Como las guerras. Se nos revela ahí a través de esa imagen, de esa fotografía, que estamos inmersos en un contexto de época de la Segunda Guerra. Y ese también, esa conclusión, ese cierre, también es muy poderoso en ese sentido, porque nos está mostrando esa otra manera de llegar a la muerte, muy contrapuesta a lo que acabamos de ver, y que también al fin y al cabo habla del paso del tiempo, ¿no? Bueno, hice como un pequeño análisis, no sé qué les pareció a ustedes el corto, pero pero bueno, básicamente, a mí lo que me parecía interesante, por eso también les preguntaba si los habían visto, es que se trata de dos propuestas que formalmente, como decía, ¿no? Son muy diferenciadas, pero nacen del mismo eje temático conceptual. Yo acá pongo entre paréntesis en la presentación como para vincular con algunos de los conceptos que ya venimos viendo en clases anteriores, que tiene que ver con los niveles de sentido alegóricos que proponíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esta otra posible categorización de niveles de sentido y de capas de sentido? Lo simbólico, lo alegórico, los tópicos generales y los explícitos en términos de Bordwell, ¿no? Donde está esa intención deliberada por parte del director, por parte de la figura autoral. Acá
insisto, en que se está planteando un compendio de cortometrajes como parte de una antología que hacen referencia a ese corto que vimos de Herz Frank, ¿no? De los niños mirando atónitos ese espectáculo visual y la idea del paso del tiempo en 10 minutos. Cómo apropiarse de esa idea del paso del tiempo, cómo introducir de una manera explícita la idea del elemento conceptual del tiempo. Estaba esta instrucción, ¿se acuerdan que decía de que aparezca un reloj? En este caso aparecen relojes y también aparece dibujado en la muñeca de uno de los niños, ¿no? Que jugaba y se dibujaba el reloj en la muñeca. Fíjense, digo, como parte de este mismo eje temático conceptual y que al fin y al cabo es algo que tenemos que hacer, por eso lo pongo acá, ¿no? Fijar estos temas, estos contenidos en una película en primera instancia es algo sumamente necesario e imprescindible. Digamos, no es que acá estamos diciendo de que los temas que toca no tienen que ser algo identificable o algo a escribir, digamos, a tomar como punto de partida para un texto crítico desde el rol de la actividad crítica, ¿no? De nosotros como críticos. Es algo sumamente imprescindible, sumamente necesario. ¿Por qué? Y porque son rasgos que son fácilmente identificables por el espectador y por el lector que está leyendo ese texto crítico, que luego a partir de la lectura va a ir a ver la película o que luego de ver la película quiere seguir retroalimentándola y debatiéndola y conversándola y va y acude a un texto crítico, ¿no? Es necesario, como punto de partida, establecer e identificar esos temas y contenidos, ¿no? Poder fijarlos, como por ejemplo, que también es un tema y es un contenido, este vínculo, de alguna manera epocal, histórico, que hay entre el cortometraje del año 1978 que vimos hoy, 10 Minutes Older, y esta antología homónima que lleva el mismo título, eh, que bueno, obviamente, está funcionando a modo de homenaje, a modo de referencia histórica de ese cortometraje, y que después desde lo conceptual todos los cortometrajes que forman parte de esta antología van a tener ese punto de partida. Entonces, esto hay que fijarlo de entrada, ¿no? Si nos proponemos un análisis crítico de mayor o menor extensión, de mayor o menor envergadura de este cortometraje de Víctor Erice, tenemos que plantear de entrada que este vínculo metatextual y transtextual entre el cortometraje y la obra del 1978, ¿no? De Herzen Frank. Eso tiene que estar planteado de entrada. Eso tiene que estar. Y son rasgos fácilmente identificables, como digo, por el espectador y por el lector. Ahora, lo que no puede suceder, y acá volvemos a la cita inicial y a lo que hablábamos del texto en la primera parte de la clase, es limitarnos a eso, ¿no? Es restringirnos a eso y, y hablar, digamos, de lo irreversible o de lo irremediable, ¿no? En el correr del tiempo. Para hablar de esos temas tenemos que poder detenernos, aunque sea por un instante, cuando elaboramos un texto crítico, en aquellos elementos que nos hacen advertir este tipo de inferencias, de conclusiones, que nos hacen entender que acá se está hablando de esos temas, ¿no? Que acá se está hablando del paso del tiempo. Acá, por ejemplo, el cortometraje Alumbramiento de Víctor Erice, está muy clara esta cuestión del recurso rítmico, ¿no? De cómo se apropia de los elementos que forman parte en términos tal vez más narrativos y más dramáticos, ¿no? Un grupo de personajes en una estancia, una familia en una estancia, cómo se apropia de esos condimentos narrativos dramáticos para establecer la idea del recurso del ritmo. Uno está cortando con... no me sale el nombre bueno, esos artefactos, las hoces que usaban para, las guadañas, ¿no? Que usaban para cortar el césped. Otros están cosiendo, otros están cocinando, otros están los grupos de niños jugando a ser grandes, ¿no? Ahí conduciendo el auto. Está la idea del tiempo incluida en cada una de esas acciones, de esas mínimas y ordinarias acciones cotidianas. Está llevada al extremo, digamos, la idea del tiempo a partir de esos recursos. Eso es lo que podemos identificar acá en términos de procedimientos formales en este cortometraje de Víctor Erice. En el cortometraje de Frank tenemos la idea, yo decía, ¿no? Una puesta de cámara súper simple en términos de rasgos formales, pero hay un detenimiento en el rostro, en evidenciar, hay una necesidad por evidenciar, por exponer las expresiones de esos niños, y en 10 minutos tenemos un recorrido de todas las emociones que podemos llegar a sentir los seres humanos a lo largo de nuestra vida, contenida, ¿no? Ahí aglutinada y sintetizada en los rostros
pasmados de esos niños. ¿Cómo lo muestra eso, Frank? Ubicando su cámara en un posicionamiento, como decía, restringido, cerrado, ahí de primerísimo primer plano, con leves movimientos, con leves recorridos de todos los otros rostros y las otras expresiones. Y bueno, y se vuelve algo súper poderoso. Nos está hablando del correr del tiempo. Nos está hablando de cómo impacta una proyección cinematográfica. Vuelvo a leer acá lo que dice en la placa, ¿no? No podemos limitarnos a eso, de ninguna manera. Si hablamos de la irreversible condición del paso del tiempo, ¿no? Como punto de partida, como eje temático conceptual, tenemos que poder detenernos en aquellos elementos que nos hacen llegar a ese tipo de inferencias. Lo verdaderamente significativo de un tratamiento cinematográfico no es el tema que toca o lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. El tema que toca, ¿no? La realidad representada, lo temático conceptual es el punto de partida. Luego, a partir de ahí, tenemos que poder encontrarle la vuelta para hablar desde el cómo, desde los rasgos formales que dan cuenta de esos temas, que dan cuenta de esos contenidos y de esos aspectos más conceptuales. Y acá volví a copiar esta pregunta que se hacía Susan Sontag, ¿no? En la cita que veíamos al inicio de la clase. ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo es esta expresión cinematográfica? ¿Cómo es y cómo está formado eso que significa la obra en sí misma? Son unas preguntas medio que suenan raras, pero está intrínsecamente conectado a la idea de la dualidad forma y contenido que veíamos en el inicio de la clase y que me parece tan importante poder rescatar, poder priorizar cuando encaramos también un análisis eh, y la elaboración de un texto crítico. Muy bien. Ahora, interesado, bueno, transtextualidad, esto va a quedar para la semana que viene, vamos a ahondar un poquito más en Genet, pero hoy ya no vamos a llegar. Em, no sé si tienen alguna consulta puntual de esto que vimos, si les quedó claro, si no, por qué tanta vuelta, por qué tanto detenimiento en la cuestión de la forma y del contenido. A mí me parece súper importante, por eso quería dedicarle una clase entera a esto. Espero que les hayan gustado los ejemplos que traje. Les recomiendo la antología esta. Después voy a ver si la encuentro online para pasárselas, porque es medio vieja en realidad, desde el 2002. 10 Minutes Later, se llama, Older, perdón, 10 Minutes Older, se llama como el cortometraje que vimos al principio. Y eso, son un montón de cortometrajes con la idea, el concepto central de paso del tiempo, pero como digo, cada director lo trabaja de distintas maneras, desde lo formal y muy características de sus propios estilos. Entonces, bueno, van a poder ver un cortometraje de Godard, por ejemplo, si les gusta. Eh, Todos directores que estaban bastante consagrados en aquellos primeros 2000, ¿no? Eh, Acá para el cierre me interesaba recordarles estas cuestiones que ya les había hecho estas devoluciones por mail cuando me mandaron la primera actividad y ya les iba adelantando un poco de esto. En las próximas clases, las últimas que nos quedan, vamos a trabajar ya en términos de estructura, de cómo escribir un texto crítico y vamos a ver un poco más este tipo de cuestiones puntualmente. Pero bueno, acá se las leo una vez más para que lo tengan en cuenta, sobre todo para la actividad que tienen que hacer para la semana que viene. Si se puede, en términos estructurales, estaría bueno que puedan respetar un poco o tener en cuenta simplemente a modo de guía estos parámetros, ¿no? No es obligatorio, no es algo cerrado, no es algo que tiene que ser así sí o sí, pero es lo recomendable para que sea claro en términos de estructura el texto, ¿no? Para que sea lo más claro posible. Los títulos de la película suelen ir en cursiva, ¿no? Ahí puse justo la cursiva que también se la llama itálica. Los nombres propios, ya sea de directores, los personajes, la gran mayoría de los nombres propios también puede ser del equipo técnico o de los actores, van en negrita, raramente van en cursiva, hay algunos sitios que las escriben así, pero siempre van en negrita por una cuestión del SEO, vieron, para que cuando googlean algo sobre una película aparezca más rápidamente el nombre de los nombres propios de los personajes o de los actores o del director de esa película. Bueno, por otro lado, siempre en términos más de formato de estructura de texto, conviene que el primer párrafo, ¿no? sea como el asentamiento de nuestra conjetura inicial o nuestra primera hipótesis, ¿no? Una primera opinión, una primera lectura de esa película, muy breve. Tiene que ser muy breve este primer párrafo. Y eso luego es lo que de alguna manera se va a retomar en la conclusión a modo de cierre, a modo de argumentación, de
si se quieren, si quieren entenderlo, digo, en términos de un trabajo de investigación, la comprobación de esa hipótesis inicial. Obviamente esto no es un trabajo de investigación lo que nosotros vamos a hacer en estos ejercicios, pero de alguna manera está bueno entenderlo en términos de estructura de esta manera. Eso que dicen ustedes en el primer párrafo, esa primera idea o hipótesis de la película, tiene que retomarse en la conclusión y tiene que haberse argumentado, ¿no? Tiene que haberse justificado esa primera hipótesis, esa primera aproximación. Y luego viene la síntesis o la sinopsis, la lectura de los sentidos referenciales en términos de Borwell, ¿no? La anécdota narrativa. Bueno, yo ahí les puse sentido referencial, storyline, sinopsis, un breve resumen de la película, ¿no? Nombrando los personajes y el conflicto central, si es que lo hay. Y posteriormente el desarrollo que en términos analíticos tenía que ver con poder descomponer eh, constitutivamente, ¿no?, a la película y luego hacer la reflexión, que en este caso va a estar centrada en, a ver si tenía acá más abajo la placa, sí, acá estoy repitiendo lo que ya vimos la semana pasada y que ya tienen la consigna también subida al Drive, pero bueno, esto de poder analizar, seleccionar una escena breve, no tiene que ser muy larga, acuérdense, una escena, mismo tiempo, mismo espacio, eh, y poder identificar estos elementos desde la puesta en escena. Elementos que den cuenta de la caracterización de los personajes y de los efectos dramáticos que eso va a poder tener. Algunos ya habían hecho esto en la primera actividad, ¿no? Cuando hablaban de algunos rasgos, de algunos aspectos de las películas de Los Highway o de Blow Up. Ahora yo acá les ofrezco trabajar con Los Highway, que había gustado bastante, o con alguna otra escena, Bastardos y Gloria, que no sea la inicial que ya analizamos la clase pasada. Y bueno, y al final hacer una pequeña lectura e identificación de los sentidos explícitos, implícitos o sintomáticos, ¿no? También del texto de Borwell. Em, Insisto, si tienen dudas, me mandan al mail o bueno, me dicen acá, todavía tenemos, ya estamos medio ahí con la hora, pero yo no tengo drama en quedarme un cachito más si tienen alguna duda. Espero que la clase de hoy les haya servido también para todo lo que yo trato de proponerles y de transmitirles en las clases, es para que traten de apropiárselo y si quieren hablar de algo de esto en esta actividad, por más de que no apuntaba a esto de forma y contenido, ¿no? Está vinculado de alguna manera. Todo está relacionado y si quieren reflexionar en torno a eso e incluirlo en el texto, no hay ningún problema. Em, Así que adelante con eso si les interesa. Muy bien, ¿qué más? Les recuerdo, si quieren leer el texto Crítica y Metacrítica, que es con el que trabajamos hoy, de Moretti, Ciafardo y, ay, no me sale el nombre de la tercera autora, pero bueno, esos eran los principales autores, y el texto de Sontag también que refieren en ese mismo artículo. Es muy breve, son 6 páginas, así que les recomiendo que si les interesa, pasen a verlo. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo más? ¿Alguna apreciación de los cortos? Si no, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, ¿están ahí? Bueno, muy bien. Bueno, si tienen alguna consulta, recuerden que pueden mandarme al mail. Espero que les haya gustado. Gracias por estar. Y bueno, cualquier cosa me mandan, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a ustedes.